Hola a todos, mi nombre es Fernando y el día de hoy vamos a ver cómo crear texturas realistas con Revit y Enscape. Así que comencemos. Desde que salió la nueva actualización de Enscape, su versión 3.1, cambiaron muchas cosas a la hora de hacer materiales realistas en Revit. Anteriormente en mi canal ya había subido un video donde enseñaba cómo crear materiales realistas. Si tú no lo has visto, te voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que vayas a verlo. Pero con la nueva actualización de Enscape, la actualización 3.1, pues añadieron el editor de materiales y la biblioteca de materiales nativa de Enscape. Entonces cambiaron algunas cosas a la hora de crear materiales realistas, y en el video de hoy vamos a ver todos esos cambios y vamos a aprender cómo hacerlo de la manera correcta. Anteriormente en Revit, para crear un material PBR, nosotros teníamos que en la biblioteca materiales de Revit teníamos que agarrar una plantilla que fuera apta para los materiales PBR. Recuerden que los que tienen el triangulito aquí en la parte de abajo, el triangulito naranja, son materiales legacy, son los que ya son, por decirlo así, viejitos, y los que no tienen este triángulo son los materiales que están aptos para utilizar los mapas de textura. Eso lo explico más detalladamente en el video que tengo, que te lo voy a dejar aquí, el de creando texturas realistas en Revit. Ya que nosotros tenemos nuestra plantilla para crear nuestro material PBR, ya podíamos importar nuestros mapas de textura, como lo vemos aquí, que tenemos el albedo, el roughness, el normal, y en la parte de controles avanzados de resaltes tenemos el ambient occlusion. Pero esto ha cambiado totalmente con la nueva actualización de Enscape. Antes, ya teniendo este material en Enscape, se renderizaba bien y aún sigue así, pero ya no es compatible con el editor de materiales de Revit. ¿Por qué? Si nosotros vemos en su página oficial de Enscape, en el apartado de materiales de Revit, vemos que dice que notará que la lista ya está poblada con la mayoría de los materiales contenidos en el proyecto de Revit, y pone aquí un ejemplo, una imagen que se muestra en el editor de materiales de Enscape, el material de aluminio-green, como está en la parte de la izquierda. Pero algo muy importante es que ese aluminio verde es el único material de aluminio configurado como genérico en el editor de materiales de Revit. Esto es muy importante, que está configurado como genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro material que está configurado en Revit no está como genérico, no nos va a aparecer en el editor de materiales de Enscape. Por ejemplo, aquí yo tengo este material que lo creé como nuevo, automáticamente se crea como material genérico. Si yo me voy al material PBR que había creado anteriormente, vean que arriba no me sale como genérico, me sale como hormigón moldeado, porque ese es el material donde yo tomé la plantilla. Entonces, si yo abro mi editor de materiales de Enscape, vamos a notar que no nos va a aparecer el material que yo creé con la plantilla del material PBR. Si yo me voy a donde dice madera, vean que solo me sale el madera base sillones genérico, que es el que yo creé como material nuevo, no me sale el otro. Esta es la razón de que en la página oficial de Enscape dice que solo te va a aparecer en el editor de materiales los materiales que estén configurados como genérico. Esto es importante saberlo, ya que anteriormente, como no teníamos este editor de materiales de Enscape, teníamos que hacerlo de esa forma, como lo mostraba en el video que está en mi canal. Pero ahora, como ya tenemos el editor de materiales, lo recomendable es que tú, al crear tus materiales, si quieres una mejor personalización y un mejor resultado, yo te recomiendo que tú crees un material nuevo
como lo vemos aquí, madera base sillones genérico. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cómo se edita y cómo se ve de un material PBR en Revit y uno que hemos creado para editarlo directamente en el editor de materiales de Enscape. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar las mismas texturas que están en este material en el material genérico que yo creé y vamos a editarlo directamente en el editor de materiales de Enscape. Una vez que hayas configurado ya todas las texturas, en este caso yo elegí el albedo, puse un mapa de desplazamiento y agregué una textura de rugosidad, todas bajadas de la página Megascans. Podemos nosotros configurar cada una de la textura. Aquí podemos controlar el brillo y también la escala de la textura. Vamos a aplicar este material directamente en este piso de madera que tenemos aquí. En este caso aquí tengo aplicado el material que está con el método antiguo, vamos a llamarlo así para identificarlo, ¿no? Método antiguo es sacando la plantilla directamente de Revit y el método actual es con el editor de materiales de Enscape. Entonces este piso está con el método antiguo, vemos que no está nada mal, sigue dando buenos resultados ese método, pero pues aquí podríamos tal vez agregarle un poquito más del normal o de los mapas de relieve para que se vea un poquito más esta parte, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, la diferencia. Entonces vamos a colocarnos de esta manera y vamos a ver las diferencias. Entonces esta primera es con el método antiguo. Entonces voy a crear un render rápido para así poder compararlo, el método antiguo con el método actual. Vamos a aplicar ahora el nuevo material en el piso de madera y vamos a aplicar el que hemos creado, el que es genérico pero modificado con el método actual. Si se dan cuenta, de hecho yo no agregué las texturas aquí en el editor de materiales de Revit, sino en el de Enscape, y vean cómo automáticamente ya me las agrega. Aquí está el roughness y todo, y evidentemente funciona mejor con el método nuevo, ¿no? Aquí ya agregué el nuevo material, el que lo hicimos con el método nuevo, y a primeras ya podemos ver las diferencias entre el material antiguo y el material nuevo. Vemos como el relieve es más pronunciado y de hecho tiene más detalles. Aquí podemos ya configurarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser rotar nuestra madera. Entonces lo que voy a hacer es, aquí en rotación vamos a rotarla 90 grados y ya queda del lado correcto. Vamos a ver el mapa de desplazamiento, vean que todas automáticamente se actualizan como en la textura principal. Entonces ahora podemos nosotros configurar el mapa de desplazamiento. Por ejemplo, yo puedo irle agregando aquí un poco más de desplazamiento y vamos a ver cómo afecta directamente a la textura. Aquí vemos cómo de manera exagerada, bueno, se ve más el relieve entre cada una de las tablas de madera. Si yo abuso mucho de esta cantidad, pues evidentemente o se va a deformar la textura o se va a ver un poco rara, ¿no? Y de igual manera, si yo lo pongo en negativo, pues todo el relieve se va a ir hacia abajo, ¿ok? Entonces siempre que nosotros agreguemos un mapa de displacement, tenemos que no abusar de la cantidad que nosotros le ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya poniéndolo en grande, vean cómo si yo con esa cantidad, vean qué detalle tenemos en nuestra textura a comparación de
del anterior o con el método anterior, pues encontramos un poco más de detalle, no solo entre las tablas de madera, sino cada una de ellas tiene como un desgaste. Teniendo ya las configuraciones, pues vamos a ver la diferencia entre el método anterior y el método actual. Aquí en pantalla puedes ver las diferencias entre una textura y otra. Como puedes notar, el cambio es brutal. En este caso, del lado izquierdo tenemos el método antiguo, que repito, es haciendo el material directamente en Revit, tomando una plantilla, ahí metiendo tus mapas de textura y bueno, ya renderizándolo en Enscape. Y del lado derecho tenemos el nuevo método, que es creando un material genérico. Creas un material y todas las texturas y los cambios los realizas dentro del editor de materiales de Enscape. Otra opción que tenemos para crear en nuestros materiales es utilizar la biblioteca de materiales de Enscape. Estos materiales ya están configurados y están listos para utilizarse. Lo único que tenemos que hacer es darle clic al icono de biblioteca de materiales de Enscape y ahí encontraremos una gran variedad de materiales. Nos vamos a ir a maderas y aquí en maderas podemos nosotros elegir las maderas que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar esta madera, lo único que tengo que darle es clic y abajo dice importar selección. Cuando le demos en importar selección, en la parte de abajo va a cargar una barra y nos mostrará cuando ya se haya exportado, más bien importado, nuestra textura directamente en el proyecto. Como vemos, dice ahora puede aplicar o editar estos materiales, entonces ya se ha importado nuestra madera 10. Vamos a cerrar el editor y ahora cuando nosotros apliquemos ese material a algún objeto, lo vamos a encontrar directamente en nuestro proyecto. Al colocar nuestro material en alguna superficie, vemos que aquí en nuestro material, en nuestro explorador de materiales de Revit, encontramos el material que hemos importado, que se llama madera 10 listón. Aquí ya he aplicado ese material que viene por defecto de Revit y vemos como la verdad es un material que ya está configurado, está listo para utilizarse y pues el resultado pues es bastante agradable. Ya tiene configurado todo lo del relieve y la verdad es que se ve bastante bien. En todo caso que nosotros queramos modificar este material, lo único que tenemos que hacer es abrir el editor de materiales de Revit y ahí mismo podremos hacerle las correcciones o las configuraciones que nosotros queramos. En este caso aquí tenemos madera 10 listón y vean cómo ya tiene automáticamente todas las texturas configuradas. Aquí tú puedes agregarle o quitarle algo, pero te recomiendo que si vas a hacer eso, pues lo dupliques o crees tu material nuevo. Algo interesante que trae esta nueva versión es que si tú quieres guardar esta textura que ya configuraste, por ejemplo esta madera que ya configuramos dentro de nuestro proyecto, nosotros podemos guardar esa textura para poder ocuparla en otro proyecto. Para poder guardar esta textura que ya hemos configurado para utilizarla en otro proyecto, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a donde tenemos nuestra textura y ya que esté totalmente configurada vamos a darle clic en estos tres puntos que tenemos al lado del nombre. Cuando nosotros le demos clic vamos a ver que se nos abre una ventana que nos dice exportar el paquete de material o importar el paquete de material. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le damos exportar el paquete de material, lo que va a hacer es que va a guardar esa textura como un archivo. Para de esta manera, cuando nosotros hagamos otro proyecto, creemos nuestro material, le vamos a dar clic en los tres puntitos y le daríamos en importar el paquete de material para importar esa textura. En este caso, como nosotros queremos guardar esta textura de madera base sillones genérico,
vamos a darle donde dice exportar el paquete de material. Cuando le des clic te va a abrir una ventana. En este caso vamos a elegir el lugar donde queremos guardar nuestro material y vean que nos lo pone con este formato MATPKG. Entonces aquí elegimos el nombre y vamos a darle en guardar. Para importar esa textura que nosotros hemos guardado en el proyecto anterior, lo que tenemos que hacer es irnos al editor de materiales en nuestro proyecto nuevo. Y aquí siempre vas a encontrar los materiales que vienen por defecto en tu proyecto de Revit. Para importar ese material que nosotros hemos creado, tenemos que darle clic a estas líneas que tenemos aquí arriba y le vamos a poner que podemos importar un material de la biblioteca de Enscape o importar un archivo que hemos guardado. En este caso vamos a darle ahí y vean como aquí ya me sale madera base sillones genérico, que es el que hemos guardado en el proyecto anterior. Le voy a dar en abrir y una vez que ya haya cargado, vemos como aquí ya nos ha importado ese material que nosotros hemos creado en otro proyecto. Aquí vemos que dice madera base sillones genérico y aquí ya podríamos editarlo o hacerle las configuraciones que nosotros queramos. Ya solo queda aplicarlo a nuestro piso en nuestro nuevo proyecto. En este caso, por ejemplo, yo abrí un proyecto nuevo, creé una losa y vamos a agregarle el material que hemos importado del otro proyecto. Aquí en los materiales vamos a buscar nuestro material. En este caso aquí está madera base sillones genérico. Recuerden, este fue el archivo que nosotros o el material que nosotros guardamos de otro proyecto. Vamos a darle en aceptar y de esa manera tan fácil nosotros ya hemos importado un material de un proyecto a otro. Y de esta manera tú puedes ir guardando todos tus materiales, los que vayas creando, y así tener ya tu biblioteca de materiales ya configurada. Vean que ya no necesitamos hacer ninguna configuración o crear el material de ir agregando cada textura una por una, sino que de esta manera cuando tú crees tus materiales puedes irlos guardando, tener tu carpeta, irlos guardando y en cada proyecto pues ya puedes ir agregando todos los materiales y solo editarlos según lo que quieras hacer, ¿no? Pero ya no tienes que agregar cada una de las texturas, entonces nos ahorra bastante tiempo el hacer este proceso. Así que espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte para no perderte más tutoriales. Si tú no sabes cómo utilizar el programa de Enscape, te dejaré al final una lista de reproducción en donde tú puedes aprender a utilizar este maravilloso programa. Así que nos vemos en la próxima.